Ya estamos de regreso, queridos hermanos, para continuar con nuestra programación. El pueblo de Dios ha sido llamado especialmente para esta última hora. Dios tiene un pueblo al cual ha elegido, lo ha sacado de en medio de todos los demás pueblos para que cumpla una misión, para que cumpla una tarea. Vamos a descubrir de qué se trata y cómo debemos llevar a cabo esta misión. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe en el día de hoy para poder comprender, Señor, tu santo mensaje. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. En tiempos pasados, el Señor había llamado a su pueblo de Israel para que éste fuese un tesoro especial ante todos los pueblos y cumpliera una misión especial. En medio de su pueblo, Dios mismo estaría habitando a través de un santuario. Así fue como se le dijo a Moisés. Éxodo capítulo 25, versículo 10. Éxodo 25, 10. Fíjense lo que dijo el Señor a Moisés. Éxodo 25, 10. Éxodo capítulo 25, versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Interesante. Harán un santuario para mí, es decir, harán una casa para mí, un templo. Y yo voy a habitar en medio de ustedes. El Señor caminaba con el pueblo de Israel. Lo estaba guiando directamente a través de sus enseñanzas. No era que se dejaba ver con el pueblo fácilmente. Dios había declarado terminantemente en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 11 al 13, que Él no se manifestó en forma de ninguna imagen para que el pueblo no vaya a hacer idolatría, sino que a excepción de mostrarse como una imagen, todo lo que se oyó de Él fueron sus palabras. Deuteronomio capítulo 4, versículo 11 al 13. Fíjense lo que dijo el Señor. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis. De tal manera que entonces el Señor se comunicó con su pueblo directamente a través de sus palabras. Prefirió no mostrar su imagen para que los del pueblo no hiciesen idolatría con su imagen. Y es que todas las demás naciones eran idólatras. Estas naciones no tenían la voz de sus dioses, no tenían la palabra de Dios, y por lo tanto tenían que representar a sus dioses con figuras, ya sea de humanos o de animales o de cualquier otro invento que ellos pudieran hacer. A diferencia de todos estos pueblos, entonces el pueblo de Israel se caracterizaba por tener la palabra de Dios. Y con eso es que este pueblo avanzaba y demostraba suma inteligencia y sabiduría. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Por eso Dios dijo a través de Moisés. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así es como entonces los israelitas llegaron a ser reconocidos ante todas las naciones por las enseñanzas que Dios les había dado. El orden se manifestaba en todo este pueblo porque todos creían una misma cosa.
El plan de Dios era educar a todos los del pueblo bajo una sola creencia para que todos tuvieran que proclamar la misma verdad. Eso lo podemos notar a través de las palabras de Jetro a Moisés, cuando se tenía que llevar a cabo la obra del trabajo dentro del pueblo. Moisés estaba llevando a cabo la labor del Señor y entonces su suegro vio que Moisés estaba trabajando tan fuertemente que no iba a poder soportar en medio de las labores. Así que le dio el consejo de que tuviera que organizar todo el pueblo para poder trabajar de una manera coordinada. Y así fue. En el libro de Éxodo, capítulo 18, nosotros leemos acerca de cómo Jetro llegó a aconsejar a Moisés para que pusiera jefes de 100, de 50, de 10 y de 1000, pero que cada uno de estos tuvieran que ser hombres temerosos de Dios, hombres que pudieran conocer las leyes divinas, y solo conociendo las leyes divinas podrían estos guiar a otros. Así es como funcionaba entonces el pueblo de Israel. Ahora bien, este pueblo de Israel, a diferencia de todos los demás pueblos paganos, era el único a quien Dios había bendecido con sus enseñanzas, para que tuviesen que ser llevadas al mundo entero. Ese era el plan de Dios, que Israel fuese una luz para el mundo. Éxodo capítulo 19 nos dice del versículo 5 lo siguiente, hasta el versículo 8. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 8. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor había declarado que el pueblo de Israel sería un pueblo especial, separado de todos los demás pueblos, para que pudiera ser un testimonio de la luz de la verdad que Dios les estaba dando. Me serán un especial tesoro. El ser un especial tesoro no iba a ser por una, vamos a decir, una decisión divina que sea arbitraria. No. Sino porque este pueblo, al recibir las enseñanzas de Dios, llegaría a manifestarse con una tremenda sabiduría e inteligencia, y por lo tanto los demás pueblos verían que este pueblo de Israel era un pueblo que estaba por encima en conocimiento y sabiduría. Es decir, la forma de organización era totalmente perfecta. Muy bien. A medida que fue avanzando el tiempo, el pueblo de Israel era el único pueblo de Dios en la tierra, con una sola verdad, distinta a las demás creencias de los paganos. De la misma manera, el pueblo de Dios adventista del séptimo día ha sido llamado de en medio de este mundo, de en medio de todas aquellas iglesias que ya existían. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana era la iglesia reconocida oficialmente por las naciones de esa época. Era la iglesia que supuestamente llevaba el cristianismo a toda la tierra. No obstante, ya desde el año 300 esta iglesia comenzó a introducir ideas paganas dentro del cristianismo. Constantino el Grande, emperador romano, fue quien introdujo estas ideas. Y entonces estas ideas fueron propagadas como cristianismo, pero era una mezcla del paganismo con el cristianismo. Esa época es conocida en la Biblia con el nombre de la iglesia de Pérgamo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Durante ese tiempo se introduce el paganismo dentro del cristianismo y hace que se reciba creencias que eran totalmente paganas. La adoración a los dioses, el dios Invictus, el dios Sol, era el principal de los dioses entre los romanos de la época. Tal es así que entonces a este dios se le dedicaban templos, altares, y se le dedicaba el día domingo como su día. En ese periodo, Constantino a la fuerza impuso estas creencias, y los cristianos de esa época, que se veían perseguidos por el anterior emperador que era Diocleciano,
y por el terror de que Constantino continuara con la misma persecución desastrosa y sangrienta, llegaron a firmar acuerdos, a hacer alianzas en las cuales aceptaban las nuevas creencias que imponía el emperador para la unión de todo el imperio. Así que entonces, una gran cantidad de cristianos, sometidos por las ideas de Constantino, llegaron a aceptar la adoración del dios Sol en nombre de Jesucristo. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque al Sol se le adoraba con el día domingo, mientras que a Dios en la Biblia se enseña que se le adora guardando el día sábado. Isaías capítulo 66, versículo 23 dice lo siguiente. Isaías capítulo 66, versículo 23. Isaías 66, 23. Y de mes en mes y de día de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El Señor había declarado que sus hijos vendrían a adorarle de sábado en sábado. Y en efecto, el sábado era el día de adoración que Dios había puesto para su pueblo, mientras que al Sol Invictus se le dedicaba como día de adoración el domingo. Tal es así que entonces cuando los cristianos aceptaron el guardar el domingo para no ser perseguidos, terminaron adorando al dios Sol. Así que aunque dijeran que amaban a Jesús, que seguían creyendo en Dios, todo eso era superficial. Entonces la iglesia romana se convirtió en una iglesia pagana, pseudo-cristiana. Durante la Edad Media se acentuó más el paganismo dentro del cristianismo, hasta el punto que el sistema del papado llegó a tomar muchas ideas del paganismo, llamarse el Pontifex Maximus, una idea pagana totalmente, declararse ser el Santo Padre, una idea que tenía que ver con Babilonia, e introducir una serie de creencias, sacramentos que no iban de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Creencias como el infierno, creencias como el purgatorio, el limbo, que no tenían nada que ver con la Biblia, la creencia en las indulgencias. Todo esto fue reclamado por los reformadores, hombres estudiosos de la Biblia que eran pertenecientes a la Iglesia Católica en un principio, pero que debido a haber estudiado la Biblia comenzaron a reclamar al sistema del papado los errores de la época. Así que entonces los reformadores, desde Juan Wycliffe, comenzaron a reclamar de la Iglesia los abusos que se cometían en esta. Y cuando aparece Juan Hus, Jerónimo y otros más, entonces se reclama el asunto de las indulgencias y la excomunión. Para los días de Martín Lutero los reclamos eran bastantes, tanto así que Lutero puso 95 tesis en la puerta de una iglesia en la cual él llamaba la atención a que se tuviesen que volver a las ideas de la Biblia y solo la Biblia. Muy bien, teniendo eso en cuenta, este protestantismo que se estaba levantando por parte de estos reformadores contra la Iglesia católico-romana, contra sus ideas, no contra el cristianismo, sino contra el paganismo idólatra de Roma. Esto trajo como consecuencia una lucha a la cual se le llamó la época de la Reforma y que muy pronto para 1517 se levantaría la contrarreforma de parte de la Iglesia Católica por medio de un movimiento llamado el jesuitismo o la Sociedad de Jesús. De esa forma se introduce la Inquisición con amenazas para que tuvieran que retroceder los que protestaban contra Roma, haciendo creer un sinfín de cosas contra aquellos que defendían la verdad. Roma utilizaba la mentira, el engaño, la calumnia, para que la gente pudiera retroceder y tener miedo y ser amenazada de excomunión aún del cielo. Se les ponía incluso en interdicto, en entredicho, ciudades enteras quedaban totalmente cerradas y no se podía fácilmente salir de en medio de ellas para poder buscar la comunión con Dios. Es más, se les prohibía los rituales y sacramentos de la iglesia, el matrimonio, la extrema unción y muchas otras cosas más que la iglesia había impuesto. Tal es así que emperadores y gente común le tenían terror a la iglesia porque cuando lanzaba sus rayos y truenos contra algún lugar,
todos se ponían en contra de esos lugares, les cerraban la puerta y los dejaban solos. Una de las grandes armas de Roma era el hacer que cuando una persona estuviera denunciando las mentiras de Roma y declarando la verdad de la Biblia, fuesen dejados solos, sin amigos, sin nadie que los apoye. De esa manera se trabajaba a través de Roma, difamando, desprestigiando a aquellos que llevaban el Evangelio para hacer que la gente no creyera en ellos. De esa forma es que Roma entonces lograba aplastar en muchos lugares las ideas protestantes por un tiempo, pero al final la verdad salía a luz. Ahora, todas estas iglesias que se levantaron después de Roma, como el protestantismo, estaban formadas por grupos de personas que habían seguido a líderes que habían predicado el Evangelio correctamente, llamados los reformadores. Y todos ahora con esas ideas comenzaron a levantar nuevos estandartes de libertad. Tal es así que el protestantismo floreció y la reforma dominó en la Edad Media. Muy pronto llegaría el tiempo en que esta reforma tendría que dar sus frutos. La misión era la de siempre. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, el Señor había declarado que la iglesia había sido puesta con un propósito y un fin. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor había declarado que ahora se tenía que comunicar este evangelio de la salvación al mundo. Entonces los reformadores comenzaron a proclamar ese evangelio que Jesucristo había dejado, para que todo el mundo aceptara la mediación hecha por Jesús. Roma había quitado la mediación de Jesús y había introducido como mediadores a María y a los santos. Y había llegado a introducir una salvación por medio de las obras que imponía la Santa Madre Iglesia y a través de los sacramentos. Debido a esto, es que entonces los reformadores sacaron a luz la Biblia y enseñaron que ninguna de esas cosas llevaban a la salvación. Que la salvación se alcanzaba tan solo por aceptar a Cristo como su Salvador, pidiéndole el perdón de sus pecados y viviendo de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, la santidad. De esa manera, cuando Roma veía esta predicación, se oponía, mientras que el protestantismo la anunciaba con fuerza. No solamente eso, enseñaba que para ser guiados por Dios solo necesitábamos la Biblia y que por lo tanto cada uno de nosotros debía pedir el Espíritu Santo para tener que entenderla. Estas verdades eran las mismas que habían comunicado los apóstoles. Ahora bien, para los tiempos de Lutero, él había declarado en el año 1500 que 300 años más tarde, según las Escrituras, el juicio estaría llegando sobre nuestro mundo. En efecto, esto fue una profecía de Lutero, porque para el año 1800 ya se estaría hablando acerca de la hora del juicio. Dios llamó a toda esta iglesia protestante para que tuviera que llevar su mensaje al mundo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 hasta el 17, nos habla acerca de esa iglesia que por un periodo de 1260 años comunicaría el evangelio de la salvación a toda la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 hasta el 17. Dice las Escrituras. Apocalipsis 12, 14 al 17. Y se le dieron a la mujer es iglesia, las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente de Satanás al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo sabemos que equivale a 1260 días. Así lo dice el versículo 6. Apocalipsis 12, 6 dice:
Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Estos días equivalen a años porque son días proféticos. Los 1260 años de persecución contra la mujer se llegan a cumplir durante el periodo de la Edad Media, cuando en el 538 el papado asciende dominante en el mundo y comienzan las persecuciones contra los llamados herejes, ya que Justiniano, emperador de Roma, había declarado a su hijastro Virgilio I, hijastro con Teodora, había declarado que este sería el corrector de los herejes. Por esa razón, durante 1260 años, contando desde el 538 hasta 1798, esta iglesia romana persiguió al protestantismo por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y qué cosa ocurrió? Versículo 16 sigue diciendo, Apocalipsis 12, 16. Apocalipsis 12, 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, las persecuciones del poder papal contra el protestantismo fueron frenadas. Esto sucedió cuando la emperatriz de Austria declaró que en todo su territorio no habría más Inquisición, 1776. Y por otra parte, los Estados Unidos de Norteamérica habían declarado su independencia y habían dicho que era una tierra de libertad América para poder tener libertad de adorar a Dios según la conciencia. De esa manera, es como entonces los Estados Unidos de Norteamérica y América misma abre sus puertas para que todos aquellos que eran perseguidos por el papado tuvieran libertad para adorar a Dios. Y entonces, cuando todas estas iglesias protestantes logran su libertad de esa manera y ya no hay más persecuciones, entonces Dios llama a un pueblo de en medio de todas ellas, a alguien que iba a ser fiel a sus mandamientos y enseñanzas. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 nos dice así la palabra del Señor. De todo ese conjunto de protestantes llamados la mujer, surgiría un pueblo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el residuo, un remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tal es así que entonces, una vez que llega la fecha de 1798, la Biblia dice que se levantaría un pueblo con los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Los 10 mandamientos iban a ser nuevamente proclamados. Durante el periodo del tiempo de Constantino hasta 1798, los mandamientos de Dios habían quedado rezagados. Tal es así que el cambio que había hecho Constantino todavía permanecía dentro de la ley que se creía que era la de Dios a través del catecismo. Ya con Constantino se dieron bases para el catecismo que muy pronto se convertiría en el que es hoy, un catecismo de 1260 reglas. Pero entonces, en ese periodo, ya Constantino introdujo la guerra contra la ley de Dios, quitando el segundo mandamiento que prohibía la idolatría. La Biblia enseña en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 hasta el 6, que Dios prohibía la idolatría. Éxodo, capítulo 20, verso 4 al 6. Fíjense lo que dice allí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En este segundo mandamiento Dios prohibía expresamente la idolatría. Dios no quería que se hiciese ninguna imagen de él. Deuteronomio capítulo 4, versículo 14 hasta el 16, fíjense lo que dice allí la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 14 al 16. A mí también me mandó Jehová, dice Moisés, en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Verso 15. Deuteronomio 4:15.
Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, verso 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, verso 18, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra, verso 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seáis impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Con estas palabras el Señor había declarado que no había que hacer imágenes de lo que esté en el cielo, de lo que esté en la tierra y debajo de la tierra. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, le puso el Señor un sello a este asunto. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 28 al 30, el Señor mismo había declarado en el Nuevo Testamento lo siguiente, hablando a través del apóstol Pablo, porque en él, en Dios vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De manera que el apóstol Pablo seguía enseñando, igual que Moisés, que la idolatría era paganismo y que por lo tanto Dios no podía ser representado a través de las imágenes y los ídolos. Tal es así que en Romanos capítulo 1, versículo 23 hasta el 26, el apóstol Pablo hace mención del peligro de caer en la idolatría. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. De esa manera, es como el Señor muestra hasta en el Nuevo Testamento que Él está en contra de la idolatría, ya que todas estas idolatrías son abominaciones. De esa manera es como entonces la Iglesia romana cambió el segundo mandamiento quitando todas estas ideas e introduciendo la idolatría. Y juntamente con eso cambió el cuarto mandamiento que mandaba guardar el día sábado por el domingo. Y ahora Dios llamaba a su pueblo a que tuviera que restaurar todo eso. ¿Cómo? Siendo un remanente que guarde todos los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor, cuando menciona la palabra mandamientos, no se está refiriendo a los mandamientos que algunos dicen, ¿no? No, en el Nuevo Testamento la palabra mandamientos es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No, se está refiriendo a los mismos mandamientos de siempre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4 dice lo siguiente el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Fíjate lo que dice allí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 y 4, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 7, sigue diciendo así, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. De manera que entonces el apóstol Juan está recordando que la palabra mandamientos no se refiere a ningún mandamiento nuevo, sino al mandamiento antiguo, al de siempre. Jesucristo, cuando dijo, os doy un nuevo mandamiento a sus discípulos, no es que estaba dando algún nuevo mandamiento en realidad. Porque amarás a Dios sobre todas las cosas, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6.
Y cuando hablamos acerca de amar al prójimo, lo encontramos en Levítico capítulo 18. Así que entonces para los discípulos era nuevo, pero en realidad no eran nuevos mandamientos, eran los de siempre, los que Dios le había dado a Moisés. Muy bien, teniendo eso en cuenta, el pueblo de Dios tenía que comunicar los mandamientos al mundo entero. Esto ya lo hacía distinto de los demás pueblos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es ese remanente que se levanta después de 1798, es la única iglesia que hablaría de los mandamientos, de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Todas las demás iglesias protestantes no habían aceptado los 10 mandamientos completos. Solo habían los anabaptistas, que eran los únicos que en alianza con los adventistas predicaban la verdad del sábado. Después nadie más. Y por otra parte, los adventistas tenían una segunda característica, el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Fíjense lo que dice allí el texto bíblico. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 nos dice qué cosa es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De manera que cuando dice que tenía los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, se está refiriendo a que el pueblo adventista del séptimo día gozaría del privilegio del conocimiento profético. A diferencia de las demás iglesias de la época, en 1843-44, todas las demás iglesias eran enseñadas por sus pastores a que hablar de profecías era asustar a la gente, era hablar contra los pobres pecadores, de quienes se decía que serían destruidos. Los pastores de la época entonces, en su gran mayoría, dentro de la iglesia protestante, declaraban que hablar sobre profecías era no ser cristocéntrico, que había que hablar más del amor, que había que ser personas que se centraran más en la obra del Espíritu Santo, que no había que ser tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y es porque los adventistas del séptimo día se dedicaban a sacar muchos textos del Antiguo Testamento en relación con el Nuevo Testamento. Porque los adventistas del séptimo día enseñaban: no podemos comprender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. No se puede hablar del Evangelio sin conocer la ley. Así, de esa manera, es como entonces los adventistas llamaban la atención a que el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento debían de estar unidos. Al igual como Jesús predicó. Jesús, cuando vino a predicar hace 2000 años, anunciaba las verdades del Antiguo Testamento poniéndolas en el marco del Nuevo Testamento. Los apóstoles citaban el Antiguo Testamento y declaraban del Antiguo Testamento que eran las Sagradas Escrituras. Nunca las rechazaron. Para llegar a proclamar el Nuevo Testamento, tuvieron que haber estudiado el Antiguo Testamento. Era imposible hablar del Nuevo Testamento sin el Viejo Testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, por eso el apóstol Pablo escribió esto a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Fíjense lo que escribe el apóstol Pablo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, no al Nuevo, porque todavía recién lo estaba escribiendo él en sus cartas junto con lo que escribiría Pedro y Juan, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo ahora llamaba la atención de Timoteo a que estudie todas las escrituras del Antiguo Testamento, ya que éstas le darían perfección en sus labores, en su obra. Así que decir que el Antiguo Testamento ya no debe de ser mencionado en la nueva llamada era del cristianismo es un tremendo error, ya que en el cristianismo se sigue anunciando las verdades del Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se convierte en nada, no serviría para nada, porque es el Antiguo Testamento el que da la luz para que el Nuevo Testamento pueda reflejar aquello que enseñaba el Antiguo Testamento. Interesante.
Así entonces, toda esa luz de la luna ahora se ve abrillantada por la luz del sol. ¿Debido a qué? A que el Nuevo Testamento ilumina como el sol para que todos podamos conocer las escrituras que se dieron en el Antiguo Testamento en relación con el Nuevo. Fíjate lo que decía Jesús para entender esto. Libro de San Lucas capítulo 5, San Juan capítulo 5, versículo 46. Fíjate lo que dice allí. ¿Qué cosa enseñaba Jesús? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Es decir, Jesús estaba declarando, si ustedes creen al Antiguo Testamento, me creen a mí, al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento escribió acerca del Nuevo Testamento. Eso es lo que está diciendo Jesús. Así que entonces los adventistas del séptimo día proclamaban de esa manera la verdad y los movimientos protestantes de la época no querían hacerlo. Se centraban más, según ellos, en la labor del Espíritu Santo. Y así de esa manera fueron probados todos estos movimientos con la parte profética, ya que para ese tiempo, gracias a que la Biblia podía ser ahora tenida en las manos por cualquier persona, muchos comenzaron a estudiar como jamás lo habían hecho, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Recordemos que las Santas Escrituras estuvieron prácticamente sepultadas y escondidas hasta el año 300, cuando se termina de compilar todo el Nuevo Testamento. Fácilmente no podía tener cualquiera las Escrituras en esa época. ¿Por qué digo sepultadas? Bueno, sencillo, porque muchos de aquellos que pudieran querer tener la Biblia, si querían tenerla completa, tenían que tener rollos y rollos, cuartos enteros, salones enteros de rollos para poder tener toda la Biblia. Pero gracias a la imprenta que aparece por el año de 1500, es que por primera vez se hace un ejemplar que era más fácil de tenerlo en las manos. Y aún así todavía había que tener mucho dinero para poder alcanzar a tener un ejemplar. Para el año de 1798 en adelante, comienzan a aparecer en cantidades las sociedades bíblicas, que comenzaron a sacar Biblias en cantidades tales como los ejemplares que hoy podemos tener en las manos. Ahora se podía incluso regalar la Biblia al mundo entero. Y gracias a eso es que millones de personas tuvieron una Biblia en la mano. Y entonces comenzaron a estudiar los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y muchos comenzaron a centrarse en el estudio profético. Entre ellos Guillermo Miller, con todos sus asociados, se dedicaron al estudio de las profecías. Guillermo Miller comenzando, descubrió acerca de la fecha de los 2300 años del libro de Daniel. El profeta Daniel había declarado que el santuario de Dios sería purificado cuando se cumplieran 2300 años. Esto se cumplió para la fecha de 1843 y 44. Es más exactos, para el 22 de octubre de 1844. Entonces, Guillermo Miller salió a proclamar esa verdad acerca de las profecías y llamando la atención del mundo a que la hora del juicio había llegado. Cuando proclamó este mensaje, en principio, declaró que para 1843 vendría Jesucristo. Él confundió las cosas porque durante muchos años la Iglesia Católica y las protestantes, muchos de los que entonces en esa época hablaban acerca de la Biblia, habían declarado que ese pasaje bíblico del santuario representaba la tierra que iba a ser purificada con fuego a la segunda venida de Cristo. Así que no es extraño que Guillermo Miller se haya confundido con este asunto y haya pensado que al cumplirse los 2300 años para 1843, que él sacó primero esa fecha, sería el fin del mundo. Muy pronto se llegó a descubrir que la fecha todavía tenía que ser aclarada y llegaría al 22 de octubre de 1844, estoy resumiendo. Así que entonces, llegada la fecha de 1844, se esperaba la segunda venida de Cristo. Pero Cristo no llegó para 1844 y entonces el pequeño grupo de los que quedaron, de los adventistas, llamados así porque creían en la segunda venida de Cristo, se reunieron para seguir estudiando las profecías y pronto descubrieron el mensaje del tercer ángel. ¿Para qué? Para 1844, y gracias a este mensaje descubrieron que Cristo no podía venir para esa fecha porque el Evangelio no había sido terminado de predicar. San Mateo capítulo 24, versículo 14 nos dice que la segunda venida de Cristo estaba supeditada a que se cumpliera esta profecía.
San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Comparado esto con las prédicas que hizo Guillermo Miller de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, el mismo Apocalipsis repetía las palabras de Jesús, que el evangelio tenía que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que este evangelio del cual Cristo dijo que llegaría a todas las naciones y entonces vendría el fin, debía de ser anunciado hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces ellos descubrieron que habían predicado el mensaje del primer ángel, que se había llegado por todas las estaciones de la tierra al mundo entero para la fecha de 1843 y 44, con la prédica del mensaje de la hora del juicio. Apocalipsis 14:7 declaraba terminantemente que este evangelio que llegaría al mundo decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que entonces los adventistas dijeron: ya esto se ha terminado de predicar en el mundo entero. Y luego se proclamó el versículo 8 que mandaba salir de Babilonia a todos aquellos que sean fieles al mensaje de la hora del juicio. Durante el periodo de 1843 a 1844 se proclamó con fuerza el mensaje del primero y el segundo ángeles, donde se llamaba a todos los fieles de todas las iglesias a que salgan de en medio de ellas, de la Babilonia, porque todas estas iglesias que habían rechazado el primer ángel, se habían cerrado la puerta de gracia para sí mismas. Interesante. Así que entonces miles de personas abandonaron esas confesiones religiosas al darse cuenta de que el mensaje adventista era un mensaje de puro texto bíblico. Esperaron en 1844 el regreso de Cristo, pero se chasquearon. Pero sin embargo, de todos ellos, se volvieron a levantar aquellos que siguieron estudiando sus Biblias y descubrieron que no bastaba con predicar Apocalipsis capítulo 14, versos 6 hasta el 8, sino que todavía había un mensaje más y que Cristo no podía venir si ese mensaje no se proclamaba. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 11 declara qué mensaje era ese y cómo después de que se terminara de predicar ese mensaje recién Cristo vendría. Nos dice así el texto bíblico: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Cuando ellos leyeron este pasaje, declararon: esto todavía falta comunicar al mundo. ¿Por qué se habían confundido al principio y no se habían dado cuenta? Sencillo, porque como este texto hablaba acerca de la bestia y de su imagen, ellos creían que el sistema del papado, al cual ya se le conocía por las profecías de Daniel como la bestia, no volvería más a resurgir. Habían leído en Daniel capítulo 7, versículo 26, que este poder ahora, una vez que pasaría su tiempo de los 1260 años de dominio, sería juzgado por Dios. Daniel capítulo 7, verso 26, y aquí es donde ellos no pudieron profundizar por un tiempo, sino hasta que volvieron a repasar lo que decía el tercer ángel. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Verso 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Debido a estos dos versículos, es que los adventistas pensaron que el poder de la bestia no volvería jamás a levantarse. Pero cuando ellos vieron en Apocalipsis capítulo 14, verso 9, después de que comenzaba la hora del juicio y que los 2300 años se habían cumplido hasta 1844, entonces ellos dijeron: pero el tercer ángel entonces está volviendo a decir que la bestia va a volver a resurgir. Y esta vez acompañado de la imagen de la bestia. Debido a eso, los adventistas comenzaron a volver otra vez a los símbolos proféticos y pronto descubrieron que la bestia mencionada en Apocalipsis 13 resultaba ser la continuación de Daniel capítulo 7.
Y ahora descubrieron que la bestia resurgiría, porque en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 decía lo siguiente. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte de la bestia, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este texto bíblico les dejó en claro que el sistema del papado volvería a levantarse. No quedaba duda. Y este poder ahora llegaría a gobernar el mundo entero. Versículo 4. Y llegaron al punto de darse cuenta que el asunto era candente, que había que tener cuidado de que Roma vaya a volver a resurgir, que había que decirle rápidamente al mundo que tuviera cuidado, porque según las profecías, Roma volvería a las andadas. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Al haber descubierto este versículo, se dieron cuenta de que este poder volvería a resurgir con potencia, pero no se quedaron allí. Pronto descubrieron en el versículo 11 de Apocalipsis 13 que para que este poder volviera a resurgir, habría otro que se levantaría que sería feroz. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Con esto les quedó claro que se levantaría un segundo poder. Comenzaron a analizar a este segundo poder y pronto descubrieron que representaba a los Estados Unidos de Norteamérica protestantes. Entonces la alarma fue tremenda entre los adventistas y declararon que este mensaje tenía que ser anunciado urgentemente a todas las naciones para que se terminara de proclamar por fin el Evangelio del Señor. ¿Debido a qué? Ahora ya no habrían equivocaciones. Porque una vez que se termina de proclamar el mensaje del tercer ángel, sigue diciendo Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 hasta el 14. Fíjense lo que dice allí. Una vez que se termina el tercer ángel, este es el tercer ángel, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Verso 14. Miré ya aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así que entonces en el versículo 11 todavía se ve la denuncia contra la bestia y su imagen. En el versículo 12 se ve el resultado de que se formará un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús al abandonar a la bestia y a su imagen. Y en el versículo 13 se nos dice que mientras se proclame ese evangelio, a aquellos que tengan que descansar, estos que mueran, estarán con sus obras hasta la venida de Cristo y resucitarán para vida eterna. Pero el versículo 14 apenas termina todo eso hasta el 13, que tiene que ver con el tercer ángel y su proclamación, dice que el profeta vio que en el cielo apareció Jesucristo para cegar la tierra. ¿Qué te parece? Así que entonces ellos descubrieron que el mensaje del tercer ángel todavía debía de ser proclamado antes de que Jesús venga por segunda vez. Así entonces, con este mensaje salieron a proclamar con fuerza, así como cuando hablaron de la hora del juicio para 1844 y declararon la caída de Babilonia con las iglesias que rechazaron el mensaje, proclamaron ahora contra la bestia y contra su imagen, para que nadie recibiera su marca. Muy pronto comenzaron a estudiar acerca de la marca de la bestia. Vieron que este mensaje estaba relacionado con los mandamientos de Dios. Comenzaron a analizar los mandamientos de Dios. Y gracias a la mano divina, pronto José Bates tuvo una conversación con Raquel Hoax, que pertenecía a la iglesia anabaptista del Séptimo Día, descubrió la verdad del sábado, la trajo para hacerla conocer a Elena de White y a Jaime White, y juntos estudiaron acerca de la verdad del sábado, y pronto descubrieron que el sábado jamás había sido quitado por Dios.
Y de esa manera los adventistas se convirtieron en adventistas del séptimo día, del sello de Dios contrario a la marca de la bestia. Ahora bien, siendo así, los adventistas del séptimo día sabían que tenían un mensaje distinto que anunciar rápidamente al mundo. Todo lo que tenían que hacer era decirle al mundo entero que había que guardar el sábado y que no había que adorar a la bestia y a su imagen ni recibir su marca. Pronto declararon que la marca de Dios era el día sábado y que la marca de la bestia era el día domingo. Las evidencias bíblicas comenzaron a saltar. Éxodo capítulo 31, versículo 12 hasta el 17 nos dice lo siguiente. Éxodo capítulo 31, versículo 12 hasta el 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, marca, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Verso 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Verso 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Verso 17, señal, marca es para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20 declaraba lo mismo en términos claros en favor del pueblo de Dios. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico, que fuese por señal, marca. Y santificad mis días de reposo y sean por señal, por marca, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así el sábado del Señor era la marca con la cual se reconocía al pueblo del Señor. Y estaba relacionada directamente con la ley de Dios, con los 10 mandamientos. Isaías capítulo 8, versículo 15 y 16 nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 8, verso 15 y 16. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Verso 16. Ate el testimonio, sella, marca la ley entre mis discípulos. De manera que en los 10 mandamientos de la ley de Dios estaba el sello. El cuarto mandamiento del sábado dice que es la señal de Dios. De ahí que entonces el pueblo del Señor ahora tenía que proclamar este sello de Dios con fuerza para los últimos días. Porque en Apocalipsis capítulo 7 y en el versículo 1 hasta el 3 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, la señal, la marca. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3. Diciendo: no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De manera que entonces la palabra del Señor enseñaba que hacia los últimos días había que sellar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios debía de estar sellado para poder entrar en el reino celestial. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 30, descubrieron que quien ponía este sello era el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De manera que entonces el Espíritu Santo era el que se encargaba de poder sellar al pueblo de Dios. ¿A través de qué? A través de sus enseñanzas, de sus palabras, poniendo los mandamientos de Dios en el corazón del hombre, donde estaba el sello de la ley de Dios. Por eso es que se dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, lo siguiente. Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De manera que se pone el Espíritu Santo en el hombre para que el hombre pueda llegar a guardar todos los mandamientos de Dios.
Primera de Juan capítulo 3, versículo 20 hasta el 22, nos dice claramente cómo el Espíritu Santo realiza su tarea en el ser humano. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Verso 22. Y cualquier cosa que pidiéremos recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es el Espíritu Santo el que nos induce entonces a guardar los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo es puesto en el hombre a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 63, nuestro Señor Jesucristo declaró cómo es que el Espíritu viene a nosotros. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Cuando nosotros estudiamos las palabras de Dios, esta palabra de Dios, las santas escrituras, toda la revelación que Dios nos ha dado, porque las cosas secretas son las que no están en la Biblia, pero todo lo revelado es para nosotros, todo lo que dice en la Biblia nos fue dado para obedecer la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, lo declara así terminantemente. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, toda la Biblia, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De manera que entonces la palabra del Señor, la Biblia, es la que hace posible que al estudiarla podamos obedecer la ley. De esa forma es como entonces los adventistas comprendieron que el sello de Dios iba a ser puesto en todos aquellos que recibían la enseñanza del Espíritu, vale decir, toda la palabra de Dios, para tener que recibir el sello de Dios en sus frentes. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4 hasta el 6 se declara que los que tengan la señal de Dios serán los únicos protegidos en el día de la destrucción. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 hasta el 6 dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Una señal en la frente, la marca. Y a los otros dijo, yéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, marca, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Así entonces el pueblo del Señor sería protegido, como decía Apocalipsis 7, de todos los desastres que caerían sobre la tierra, porque tendrían la marca de Dios. Ahora bien, siendo así, los adventistas del séptimo día sabían que tenían ahora un mensaje para declarar al mundo que era sumamente urgente para que el mundo entero sea sellado con los mandamientos de Dios que indican la verdad del día sábado, que había sido hecho de lado y dejado de lado. Con esta verdad nos convertimos en el único pueblo que tiene esa verdad y ningún otro más, y como el único pueblo reconocido por Dios como su pueblo. No había más. Los adventistas del séptimo día se levantaron con un mensaje distinto al protestantismo común. Todos ellos, las demás iglesias protestantes, no hablaban sobre esta verdad. Ni siquiera estaban de acuerdo, porque cuando predicaban los adventistas, quedaban excluidos los protestantes que no querían aceptar la ley de Dios, y quedaba excluido el romanismo. Y es por eso que decían de los adventistas, estos se creen los únicos que son el remanente, estos piensan que son la única iglesia verdadera. Y es que Dios no levantó pues una iglesia más para confundirlos. Levantó un pueblo que llamaría la atención hacia un mensaje exclusivo. ¿Cuál? La hora del juicio había llegado. La obra de la expiación de Jesucristo era completa. El predicar solamente la verdad hasta donde los apóstoles recibieron su parte de la crucifixión en relación con la Pascua,
de las primicias en relación con la resurrección, de los panes sin levadura en relación con la predicación de la palabra sin tradiciones, y del Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, era predicar una expiación incompleta. ¿Por qué? Porque ahí solamente se está presentando hasta la intercesión de Jesús. Pero el apóstol Pablo habla de una obra completa de Jesucristo en el santuario celestial con una expiación completa. Para que esto se cumpliera, había que regresar a los símbolos y a las figuras, y se encontró que el tiempo de la expiación comenzaba para la fecha de 1844. Cristo había ascendido al cielo, había comenzado su obra, no se había terminado, y ahora llegaba la fecha en que, según las profecías, Jesucristo debía de comenzar a trabajar para la expiación total del hombre a partir de 1844. Hay algunos que malentienden y dicen, no, pero durante 1800 años tú dices que no ha habido entonces expiación, pero Pablo dice que entró Jesucristo a expiar. Sí, pero Pablo está hablando bajo el contexto profético. Así que Jesucristo entró para la intercesión y continuó con la expiación porque su obra es completa. Cristo no puede volver si no se termina la expiación completa. Así que aquellos que predican acerca de la primera venida de Cristo y de intercesión en el cielo, pero no predican acerca de la hora del juicio, están declarando que Jesucristo no ha hecho una expiación completa. Cuando la Biblia es clara, Jesucristo ha hecho un sacrificio y una expiación completa en la cruz del Calvario, y por lo tanto tiene que ser terminada su obra completa. Es así de simple, pero muchos no quieren aceptarlo. Y piensan que cuando se habla de la fecha de 1844 en relación con la expiación, se está diciendo que Jesucristo no hizo completa la expiación en la cruz y que todavía le falta. No, esta es una obra completa. Comenzó allí y terminará cuando acabe el juicio. Así es como lo presentan las Santas Escrituras. Muy bien. De manera que entonces, los adventistas ahora proclamaban esta verdad completa en relación con el mensaje del tercer ángel, que decía claramente que el sello de Dios tiene que ser puesto sobre todos aquellos que acepten a Jesucristo como su Salvador personal, guardando sus mandamientos y creyendo en todas las profecías del testimonio de Jesús. Esta verdad no era aceptada por las iglesias protestantes hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? Llevamos una verdad impopular, extraña para las demás iglesias, no se parece. Ellos no creen en la expiación completa de Cristo. Ellos dicen que la expiación completa ya se ha dado en los 1800 años. No, ellos no presentan la expiación completa. La expiación completa es hasta que termine Jesucristo su obra en el lugar santísimo donde comenzó el juicio. Así que se tiene que predicar completa la verdad. Entonces, como estos movimientos protestantes no han aceptado esta verdad de la hora del juicio y el catolicismo no la ha aceptado, Dios tiene un pueblo que debe llevar esa verdad al mundo. Y no debemos acobardarnos diciendo, lo que pasa que no nos creen, lo que pasa que ellos dicen que no es así. No, nosotros tenemos que aprender a demostrar que es así la verdad y que tenemos que proclamarla bajo esos términos. Entonces, como no nos parecemos a ninguna de las iglesias, no podemos ecumenizarnos con ellas. Ellas tienen que venir hacia nosotros y tienen que decir que quieren conocer la verdad, para que se cumpla la profecía. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Fíjate lo que dice allí. Esto tiene que cumplirse inevitablemente. Si esto no se cumple, entonces no hemos cumplido con la tarea del Señor. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Muchos han renunciado a esta verdad de la hora del juicio. Si se renuncia a la verdad de la hora del juicio, se ha renunciado al adventismo. Entonces esos que renuncian a esa verdad ya no son más el pueblo de Dios. Así se den el nombre de lo que sea. Acontecerá en los postreros de los tiempos, para el final de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que entonces, hacia el final del tiempo, la ley tiene que ser exaltada por el pueblo de Dios, por Sión, el monte de la casa de Jehová. ¿Comprendiste eso? Y es por eso que como adventistas tenemos que proclamar
ese mensaje del tercer ángel y ninguna otra cosa más. Los dirigentes de la iglesia, que ya no predican el mensaje del tercer ángel, que no anuncian la hora del juicio, han renunciado a la religión de Cristo, han traicionado la fe, han apostatado de la fe. Ojalá recapaciten algunos de ellos y vuelvan al camino y comiencen a proclamar la verdad que nos hace distintos. Elena de White dice claramente que nadie hable contra este único pueblo de Dios que está llevando una verdad impopular en el mundo, que esté exaltando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cualquiera que se atreva a hablar contra este pueblo que esté exaltando los mandamientos de Dios, haciéndolo pasar como Babilonia, es cortado del pueblo de Dios. Todos los que no predican el mensaje de los tres ángeles son los que declaran que la iglesia es Babilonia, son apóstatas. Todos los que no hablan de la profecía son apóstatas. Y el texto bíblico dice, muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. A todo pastor, ministro, laico que esté predicando otro mensaje que no sean las profecías en relación con la hora del juicio, en relación con la bestia y su imagen, son apóstatas, han apostatado de la fe, han renegado de la fe. Dejen de ser renegados y vuelvan a su primer amor. Eso es lo que el Señor está enseñando. Esa es la forma en que tenemos que cumplir nuestra tarea y nuestra misión para estos últimos días. Ojalá podamos entender el porqué del mensaje del tercer ángel para nosotros y cómo es que somos un pueblo especial, cortados de en medio de todas las piedras de la cantera de este mundo para poder formar un pueblo distinto. No nos parecemos en nada con los demás. Eso es lo que hace la distinción, porque entonces, ¿para qué estaríamos nosotros proclamando un mensaje si va a ser igual que el de todos los demás? ¿Qué gracia sería eso? No tiene ningún sentido. Ojalá que como adventistas del séptimo día hagamos un estudio más profundo de nuestras creencias, a fin de que podamos estar seguros de lo que estamos haciendo y lo que estamos llevando. Gracias a Dios, este mensaje sigue siendo proclamado. Desde que en el año 1990 se cumplió la profecía del tercer ángel cuando Rusia, la antigua Unión Soviética, cae con la perestroika y queda solamente Estados Unidos y el Vaticano, este mensaje ha venido siendo proclamado con fuerza. En nuestro sector lo hemos venido proclamando en la ciudad de Arequipa, anunciando el mensaje del tercer ángel y saliendo por todos los demás departamentos de nuestro país, llevando este mensaje del tercer ángel. En otros países se ha logrado extender la verdad. Hemos logrado salir aquí en América, pero también hemos logrado salir ahora en Europa. Gracias al canal que tenemos, hemos llegado al mundo entero y este mensaje está siendo anunciado como jamás en la historia ha sido anunciado. Hemos llegado a los extremos de la tierra y necesitamos llegar a cada persona ahora con este mensaje que debe de ser entendido para que se unan al pueblo de Dios, para que se unan a los guardadores de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y cuando se haya terminado de predicar este mensaje a cada individuo en la tierra, habrá llegado el fin de la historia. Después de 1990, hemos venido predicando este mensaje no sin luchas, no sin persecuciones, con guerras, comenzando desde nuestra propia iglesia, señalada por nuestra misión, por la unión, por las divisiones, por la asociación, que han venido luchando contra este mensaje para que sea apagado, pero aún así ha permanecido. Hay hombres de Dios que todavía están manteniendo las riendas dentro de nuestra institución y que están haciendo que todavía el mensaje permanezca. Debemos proclamar este mensaje lo más rápido posible. Debemos hacer que esta obra se termine lo más pronto posible. No debemos temer a la persecución de aquellos que solamente están buscando sus placeres y diversiones en este mundo y por eso odian la proclamación del tercer ángel. No quieren que se acabe el mundo, no quieren que se termine esta historia de terror que Satanás ha creado en este mundo. No podemos decir que este mundo sea un mundo donde se pueda vivir.
Pospandemia ya hemos llegado a un punto donde el mundo no es el mismo, donde ahora se aparenta nada más como que nadie dice nada, como que todo estuviera aparentemente tranquilo y donde parece que la gente sigue haciendo su vida. Ahora ya no se quiere hablar abiertamente sobre cosas para frenar a la gente, sino que solapadamente se está prácticamente destruyendo a la humanidad. Ya lo hemos visto en el tema anterior. Cómo se contamina la tierra, cómo se hace un montón de cosas. Todo eso ya ha empezado. Y el mundo que ahora se está viviendo solamente es un mundo ficticio. Es un mundo artificial, es una fantasía, no es real. Todo esto ya es un engaño total para que la gente siga distraída mientras se lleva a cabo los planes del anticristo. Siendo así, el pueblo de Dios tiene que terminar ahora la obra. Pero la guerra va a continuar. La guerra no se va a detener. Vamos a ver enemigos de todas partes, más vamos a temer de enemigos internos que de externos. Se van a seguir levantando rebeliones y revoluciones, pero hay que hacerse el sordo, el ciego y el mudo y seguir adelante porque hay que terminar la obra. Cuanto más rápido la acabemos, después de acabar, nos vamos a reunir y vamos a decir a esas personas que se rebelaron, todos los que se levantan, ¿qué cosa quieren? Pero cuando hayamos terminado de predicar, necesitamos ahora terminar, no nos distraigamos. Satanás se ha dado cuenta de que estamos luchando con el poder de Dios, estamos llevando el mensaje del tercer ángel al mundo entero y está queriendo detenerlo a todo plan. ¿Qué, no nos damos cuenta o qué? Miren cómo hemos venido trabajando durante todo este periodo. Ni la pandemia ha detenido al Espíritu Santo porque ha trabajado con más fuerza que nunca. De tal forma que hemos llegado a descubrir verdades que son para la época. Hemos llegado a descubrir el mensaje profético del fuerte pregón denunciando a Babilonia, denunciando a los poderes encantadores de este mundo del espiritismo. Hemos llegado a un punto donde la verdad está clarísima para nosotros, que no hay nada que podamos dudar, que estamos seguros que la mano de Dios nos ha conducido hasta acá y nos seguirá conduciendo hasta el mismo fin. No hay tiempo para rebeliones, no hay tiempo para engreimientos, no hay tiempo para estar creyendo a mentirosos y apóstatas. No hagas caso, cierra tus oídos, cierra tus ojos, ciérrales las puertas, no recibas más al enemigo y sigue terminando la obra. Una vez que hayamos terminado la obra, como te repito, ahí les vamos a decir a todos ellos, a ver qué cosa quieren, qué querían tanto que no dejaban trabajar. Eso es lo que le vamos a decir. ¿Por qué? Porque no vamos a perder pues el tiempo, hijo. Hay muchas cosas que hay que hacer. Hay bastante para realizar y no vamos a estar perdiendo ahora el tiempo en minimeses. Eso es lo que vamos a decir, pero cuando acabemos, hermano mío, cuando terminemos, ahora no hay tiempo. Aquellos que se detienen ahora y se distraen es porque siempre han estado distraídos con las cosas de este mundo. No podemos perder el tiempo ahí. Si ves personas que van en el camino abandonando la senda y no quieren seguir, ya no te quedes con ellos, no te apenes, sigue caminando, es demasiado tarde porque podrías perder tu alma, te aseguro que la vas a perder, porque muchos se van a empezar a llenar la cabeza a pesar de ver que el mensaje es urgente. No podemos distraernos ahora. No es tiempo para distraerse, es tiempo para terminarlo. ¿Cuántas veces he escuchado por aquí, por allá, que hermano, que arregle esto, que arregle aquello, que por acá, que esto se tiene que solucionar? ¿Por qué no solucione? No hay tiempo para eso. Si vamos a estar distrayéndonos en minimeses, estamos perdidos. Todos aquellos que conocen el tercer ángel no necesitan que se los repita. Todo lo que necesitan es proclamarlo con más fuerza. Ojalá podamos entender esto. No hay tiempo. Si ahora nos distraemos, si ahora nos dejamos llevar por cualquier cosa, cuando reaccionemos veremos que hemos perdido tal cantidad de tiempo que ya es insuperable. Ya no lo vamos a reparar, no vamos a recuperarlo. Por eso es que Elena de White nos dice, Satanás está buscando distraernos. Y ella cuenta y dice, dentro de la iglesia se levantaban movimientos por aquí y por allá. Veía por todo lado rebeliones al estilo Coré, Datán y Abirán. Ella lo cuenta y dice, pronto me di cuenta que Satanás nos estaba distrayendo para retrasarnos en la obra, para hacer que el mensaje no sea terminado. Teniendo eso en cuenta,
No podemos ser tontos, no nos dejemos hechizar. Satanás va a querernos distraer, no hay que distraerse, no mires ni a derecha ni a izquierda. Nuestra misión es terminar de proclamar el tercer ángel. Si hay otras verdades que quieras comprender, vamos a tener la eternidad. Si quieres, un día nos citamos ahí en la plaza de la Nueva Jerusalén y ahí conversamos todo lo que querías saber, no hay problema. Vamos a tener ahí para hablar la eternidad. Pero ahora hay millones de personas que están pereciendo por no entender el mensaje del tercer ángel. Eso es lo que necesitamos hacer. Que Dios nos ayude para que esto se cumpla. Vamos a pedirle a Jesús en oración de rodillas que Él nos ayude para que cada uno de nosotros continuemos haciendo la labor. Necesitamos hacer campañas, necesitamos terminar de repartir volantes, panfletos. Satanás no quiere que se repartan los panfletos. Hay unos panfletos que hemos sacado de Daniel y Apocalipsis y de la justificación por la fe. Satanás odia esos dos panfletos. Quiere tratar de desaparecerlos y que no se los anuncie ni se los predique. No permitamos que eso pase. Gastemos nuestro dinero en eso. Les aseguro que no nos vamos a arrepentir luego de eso. Solo es una vez que se va a repartir esos volantes a cada persona. Una sola vez. No van a ser 2 veces ni 3. Solo una. Porque en esa sola, la gente que lea ese panfleto encontrará el camino con seguridad al cielo. Y lo que hayamos gastado habrá sido una buena inversión, como en el caso de Noé. Al final Noé se quedó con toda la tierra, así también los mansos heredarán la tierra. Ojalá puedas entender, hermano, no digas que nunca te lo dije. Ojalá que esto quede grabado para la eternidad. Que cuando Cristo venga, este video que estamos haciendo hoy día pueda ser pasado a todo el universo. En el nombre del Señor lo pido. ¿Para qué? Para que se sepa que un día se dijo a todos, por favor, hagamos un último esfuerzo, aunque sea, para que estos panfletos sean terminados. No pierdes nada con que esto sea terminado. Los que han leído esos 2 panfletitos acerca de lo que es el nuevo orden mundial y el nuevo orden mundial de Cristo, saben muy bien que ahí está toda la verdad. No hagamos truqueados con esos panfletos, por favor. No estemos multiplicándolos a nuestro antojo, a nuestra manera, duplicándolos con fotocopias, así, porque hay gente que es así, ¿no? Mísera con Dios. Ellos no van a entrar en el reino. Quizás lo que regalen va a salvar a otro, pero a ellos no. ¿Por qué? Por ladrones, por haber engañado al Señor. Hagan las cosas como tienen que ser. Hagámosla de tal manera que glorifiquemos. Todo eso contribuirá a que se termine la obra del Señor. Por eso se va a facilitar incluso para que esos panfletos puedan estar más al alcance. Tenemos que hacerlo para que esta obra se pueda terminar. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las maravillosas palabras que nos has dado. Gracias, Señor, por estas palabras tiernas y llenas de amor, que son prácticamente, Señor, el poder que impulsa nuestras vidas. Gracias por abrir nuestros ojos a que somos un pueblo especial, con un mensaje especial, y que tenemos que cumplir, Señor, con terminar esta obra lo más pronto posible y que otras personas de otras denominaciones puedan tener la oportunidad de conocer esta verdad y salvarse. Bendice, Señor, a aquellos que llevan el tercer ángel verdadero en toda la tierra, anunciando, Señor, las cosas que tú tienes escritas solo en tus santos libros. Te suplicamos que cada uno de nosotros pueda recibir la lluvia tardía y poder tener, Señor, el poder necesario para cumplir esta misión. Vamos a necesitar de ese poder muy pronto y con mucha fuerza, cuando todas estas cosas, Señor, sean abiertas ante la humanidad. Pues habrán millones de personas que necesitarán ser ubicadas en la verdad, y tu pueblo, Señor, es la esperanza en este mundo que tú has dejado, para que todos ellos cumplan esta misión y se haga, Señor, la labor como tú has esperado que sea. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso y tierno tema del amor de Jesús para poder comunicarlo al mundo entero. No salgas de la sintonía. En breves momentos ya estamos para la despedida del Día del Señor. Amén.